Querido hermano, querida hermana, detente por un momento y permite que tu espíritu respire la atmósfera del jardín de la resurrección. Porque para entender lo que pasó con María de Magdala, después de ver a Cristo vivo, primero debemos comprender la magnitud del impacto que tuvo en su ADN espiritual el haber sido la primera testigo de la victoria sobre la muerte. Imagina la escena que nos narra Juan las 8:16 de la noche, donde un solo nombre, pronunciado con amor divino, María, fue suficiente para derrumbar años de dolor, estigmas y oscuridad. Ella no solo vio a un hombre resucitado, ella vio la derrota del último enemigo y recibió la comisión más alta jamás entregada a un ser humano, al ser la apóstol de los apóstoles. Tras ese encuentro, María no volvió a ser la misma mujer que lloraba ante una tumba vacía. Se convirtió en la portadora de una frecuencia de fe que la religión convencional a veces teme, porque su autoridad no provenía de un nombramiento humano, sino de una experiencia directa con la fuente de toda vida. Piensa en el coraje que se requiere para correr hacia los discípulos, quienes estaban sumidos en el miedo y la duda, y proclamar con la fuerza de un trueno: he visto al Señor. Esa convicción es la que Napoleon Hill llamaría una obsesión positiva, pero elevada al plano de la revelación celestial. María Magdalena nos enseña que cuando Dios te libera, recordemos que de ella salieron 7 demonios, una limpieza total de su pasado. Tu propósito se vuelve inquebrantable y tu voz se convierte en un eco de la eternidad. Ella no se quedó en Jerusalén simplemente como una seguidora pasiva. Ella se convirtió en el motor de la memoria viva del grupo, compartiendo detalles que solo un corazón transformado por el perdón absoluto puede retener. Si tú hoy sientes que tu pasado te pesa, mira a la Magdalena. Ella pasó de la sombra a ser la primera luz de la mañana de la Pascua, y esa misma luz es la que hoy clama por manifestarse en tu vida, recordándote que el Cristo vivo no es una teoría, sino una presencia que te llama por tu nombre justo ahora, invitándote a dejar atrás los lienzos de la muerte para vestir las ropas de la misión. Adentrémonos ahora en el misterio de su vida después de Pentecostés, ese momento en Hechos 2:1-4, donde el fuego del Espíritu Santo descendió sobre los 120, incluyendo a las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre las cuales la presencia de María de Magdala era fundamental. Imagina el poder que emanaba de esta mujer, que ya había visto lo imposible y que ahora, llena de la unción divina, se convertía en una líder natural en la iglesia naciente de Jerusalén. Aunque muchos relatos intentaron ocultar su relevancia, la tradición más antigua nos sugiere que María no se dejó intimidar por las estructuras sociales de la época. Ella sabía que en el reino de Dios ya no hay hombre ni mujer. Como diría después Pablo en Gálatas 3:28, en su vida se convirtió en una oración continua, una intercesión activa por aquellos que aún no habían comprendido el misterio de la cruz. Ella fue, sin duda, una de las fuentes principales para los escritores de los evangelios. Cuando leemos sobre la intimidad del ministerio de Jesús, estamos escuchando, en gran medida, los ecos de lo que María guardó en su corazón y compartió en las reuniones del aposento alto. Piensa en la sabiduría que acumuló al haber estado al pie de la cruz, Juan 7:25 de la noche, y luego al frente de la tumba. Esa dualidad entre el sufrimiento extremo y la gloria absoluta le dio una autoridad espiritual que ni siquiera los más grandes oradores podían igualar. En las calles de Jerusalén, ella no era solo una seguidora, era un monumento vivo a la gracia. Alguien que podía mirar a los ojos a cualquier pecador y decirle: yo estuve allí, yo fui libre, y tú también puedes serlo. Al igual que un líder visionario que comprende
que su mayor héroe activo es su integridad y su historia personal. María Magdalena utilizó su testimonio como una llave para abrir puertas que la lógica humana cerraba. Ella nos recuerda que nuestra mayor riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que hemos superado de la mano del Maestro, y que cada cicatriz de nuestro pasado es en realidad una condecoración en el ejército del Señor. Pero el rastro de la Magdalena no termina en las murallas de la ciudad santa, pues así como la persecución dispersó a los creyentes, ella también llevó la llama del Evangelio hacia nuevos horizontes. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más fascinante y reveladora. La tradición nos habla de su viaje hacia las costas de lo que hoy es Francia, y específicamente a Marsella, donde se dice que desembarcó junto a Lázaro y Marta para llevar el mensaje del Cristo vivo a los gentiles. Imagina el impacto de ver a esta mujer, con la autoridad de quien ha tocado las manos del resucitado, predicando en las plazas de ciudades paganas, desafiando a los ídolos con la simple verdad de su experiencia. Este es el concepto de el poder de la mente maestra aplicado a la fe en un grupo de testigos oculares que no temen a la muerte, porque ya han visto quién tiene las llaves del Hades. San María Magdalena se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el mensaje de Jesús no era una religión local, sino una revolución global de amor y redención. Se dice que pasó sus últimos años en una vida de retiro y contemplación profunda en las cuevas de Saint Paul, elevando su espíritu en una comunión tan íntima que los ángeles la sostenían. Esto nos enseña una lección vital para hoy. Después de la gran actividad de la misión, el alma necesita el hogar de la presencia de Dios, ese lugar secreto del que habla Salmos 91, Anunon. María Magdalena pasó de ser la mujer atormentada por 7 demonios a ser la mística, que comprendía los secretos más profundos del reino. En su historia no fue ocultada por casualidad, sino porque su figura desafiaba cualquier intento de domesticar el Espíritu Santo. Ella es la prueba de que Dios elige lo que el mundo desprecia para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1 y 27. Al contemplar su viaje desde Magdala hasta las costas de Europa, entendemos que nuestro destino no está limitado por nuestro origen, sino por nuestra disposición a decir: hágase en mí según tu palabra. Tal como lo hizo la otra María, la Magdalena es el modelo de la perseverancia que no conoce fronteras, la fe que no se rinde ante el silencio de la historia y el amor que busca al amado hasta encontrarlo en cada rincón de la creación. Imagina por un instante el peso del silencio que intentaron imponer sobre ella, un silencio que no era ausencia de voz, sino un intento deliberado de las estructuras de poder para contener un fuego que no podían controlar. María Magdalena, tras la partida física del Maestro, se convirtió en la guardiana de las enseñanzas más íntimas, aquellas que Jesús compartía en los momentos de quietud, lejos de las multitudes que solo buscaban panes y peces. Ella entendió, como bien diría un estudioso de la mente maestra, que el conocimiento sin acción es letra muerta, pero el conocimiento aplicado con fe es la sustancia de los milagros. En la comunidad primitiva, ella no solo recordaba las palabras, sino que encarnaba la esencia de la libertad. Piensa en Lucas 8:2, donde se nos recuerda que ella fue liberada de 7 demonios. Esa cifra no es solo un número, representa una plenitud de restauración. Después de ver a Cristo vivo, su vida se transformó en una cátedra de psicología espiritual. Ella sabía que la mente debe ser renovada para que el espíritu
vuele. Muchos se preguntan, ¿por qué su evangelio o su voz parecen diluidos en el canon oficial? Pero la verdad es que su mensaje estaba escrito en las vidas de aquellos a quienes ministraba. Ella enseñaba que el reino de Dios está dentro de nosotros, una verdad que hoy resuena con más fuerza que nunca. Su presencia en las reuniones de oración no era de sumisión, sino de una autoridad que emanaba de haber mirado a los ojos, a la vida misma. Cuando clamas al cielo, en el nombre de Jesús, estás usando la misma llave que María utilizó para abrir las puertas de la percepción espiritual en una época que aún caminaba en tinieblas. Ella es la prueba de que un solo individuo, alineado con el propósito divino y con una fe inquebrantable, puede alterar el curso de la historia, incluso si su nombre es borrado de los pergaminos terrenales, porque su firma está grabada en el libro de la vida. Consideremos ahora la madurez de su fe en los años de la expansión apostólica, un periodo donde la valentía se pagaba con la vida y donde la historia que ocultaron comienza a cobrar un matiz de resistencia heroica. María de Magdala no era una mujer que buscara el aplauso de los hombres, sino la aprobación del Padre que ve en lo secreto, tal como se enseña en Mateo 6:6. Mientras los apóstoles varones se debatían en cuestiones de ley y circuncisión, María se mantenía como el ancla del amor puro, ese ágape que ella recibió cuando nadie más daba un denario por su alma en el flujo de la iglesia naciente. Ella representaba la mística de la presencia. Era la persona a la que todos acudían para preguntar cómo era su mirada cuando hablaba del perdón. Ella era el puente entre la teología y la experiencia. Si aplicamos la sabiduría de la perseverancia, vemos en ella a una mujer que no se detuvo ante las amenazas del Sanedrín ni ante el desprecio de los romanos. Ella entendía que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos, las 8:31. Su vida después de la resurrección fue una demostración de que la verdadera riqueza no consiste en posesiones, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se dice que en sus viajes ella no llevaba oro ni plata, sino la perla de gran precio, la certeza de la vida eterna. Esta certeza la hacía invulnerable al miedo. Cuando te enfrentas a tus propios gigantes hoy, cuando el mundo parece querer ocultar tu propósito, debes sintonizar con esa frecuencia de la Magdalena. Ella ocultó su vida en Cristo, no por vergüenza, sino por protección de lo sagrado. Ella nos enseña que hay momentos para predicar sobre los terrados y momentos para meditar en el corazón, guardando las cosas como un tesoro que solo el Espíritu Santo puede tasar. Finalmente, elevemos nuestra visión hacia el misterio de su tránsito y el legado invisible que dejó en la tierra antes de unirse plenamente con su amado en las mansiones celestiales. La historia que ocultaron no pudo borrar el hecho de que ella fue la piedra angular femenina de la fe cristiana, una mujer que demostró que el discipulado no entiende de géneros, sino de corazones dispuestos. En sus últimos días, ya fuera en las montañas de la Galia o en los alrededores de Éfeso, donde la tradición también la sitúa cerca de Juan y la Virgen María, ella se convirtió en una columna de oración. Su intercesión era como un incienso continuo que subía al trono de la gracia. Imagina su rostro, marcado por los años, pero iluminado por la misma luz que vio en él, sepulcro, transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia de la fidelidad hasta el fin. Según Apocalipsis, las 2:10, ella sabía que su misión terrenal estaba terminando, pero su influencia apenas comenzaba. Al igual que un líder que prepara su sucesión, ella dejó discípulas, mujeres de fe que continuaron llevando el fuego sagrado en la clandestinidad de las catacumbas y en los hogares convertidos en iglesias. María Magdalena nos susurra a través de los siglos que no importa cuán profunda sea la fosa de donde te sacó el Señor,
tú puedes llegar a las alturas más sublimes de la santidad. Ella es la personificación del sí radical a Dios San. Al cerrar este bloque de reflexión y oración, siente como esa misma autoridad de María empieza a despertar en ti. No eres un accidente de la historia, eres un plan divino en ejecución. Ella vio a Cristo vivo y esa visión la sostuvo por décadas. Tú, a través de la fe, también puedes verlo hoy actuando en tus finanzas, en tu salud y en tu familia. Mantente en este estado de alerta espiritual, porque lo que viene a continuación aclarará por qué el mundo tuvo tanto miedo de su verdadera historia y cómo esa verdad te hará libre a ti también. Hermano mío, hermana mía, sumérgete en la comprensión de que el rastro de María Magdalena, después de la resurrección, no es solo un viaje geográfico, sino una expansión del reino que desafió los límites del mundo conocido. Tras ser la primera en ver al Señor, ella no se recluyó en el miedo, sino que se convirtió en una columna de apoyo para la comunidad que perseveraba unánime en oración. Imagina la autoridad con la que hablaba en las reuniones del aposento alto. Mientras otros dudaban, ella portaba la certeza del sepulcro vacío y del nombre pronunciado por el Maestro. Su vida se convirtió en una manifestación de lo que Filipenses, las 4:13, nos recuerda: en todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ella no era solo una seguidora, era una fuente irreemplazable de memoria viva que alimentaba la fe de los discípulos más jóvenes, al igual que un líder visionario que entiende que la información es poder. María guardaba los detalles de la redención no como un secreto, sino como un tesoro para ser compartido en el momento preciso. Esa historia que ocultaron es en realidad el testimonio de una mujer que entendió que su identidad no dependía de su pasado, sino de su posición ante el Cristo resucitado. Cuando clames a Él hoy, hazlo con esa misma convicción de María, la de alguien que sabe que la muerte ha sido vencida y que cada día es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Reflexiona ahora sobre la madurez espiritual de esta mujer, que según diversas tradiciones, llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Judea, huyendo de la presión y persecución que enfrentaba la iglesia primitiva. María Magdalena encarnó el principio de la persistencia inquebrantable. Ella sabía que el mensaje del Mesías era una fuerza que no podía ser contenida por muros ni por decretos humanos. En su caminar, posiblemente junto a otros discípulos que buscaban nuevos horizontes para la fe, ella demostró que la verdadera riqueza espiritual se multiplica cuando se entrega. Imagina su presencia en ciudades estratégicas del Mediterráneo, donde su testimonio era un ancla para las iglesias jóvenes que luchaban contra la hostilidad del entorno. Ella enseñaba con su sola presencia que Dios no elige a los poderosos según el mundo, sino a los fieles y humildes para avergonzar a los sabios. María Magdalena fue una nueva Eva en el sentido de la obediencia, revirtiendo la historia del desierto por la historia del jardín de la vida. Su vida después de Cristo fue una oración continua, una vida de hondura espiritual que no buscaba visibilidad, sino la gloria de aquel que la había llamado por su nombre. Tú también, en tu vida cotidiana, estás llamado a ser ese testimonio encarnado, alguien que no necesita grandes escenarios para brillar, porque la luz de la resurrección ya habita en tu interior. Finalmente, adentrémonos en el misterio de sus últimos años, una etapa donde la contemplación y la intercesión se volvieron su hogar más verdadero, ya sea que haya terminado sus días en la paz de un retiro silencioso o en la actividad de una comunidad vibrante. María nunca soltó la mano del Señor. Ella es el modelo de la fe que madura con el tiempo, una fe que ha visto milagros y ha soportado cruces
pero que permanece firme en la esperanza del regreso del rey An. La historia que intentaron ocultar es la de una mujer que tuvo la valentía de ser discípula en un mundo que la quería espectadora. Ella nos enseña que el hogar del creyente no tiene latitud ni longitud, porque nuestro hogar es la voluntad del Padre en sus momentos finales. María Magdalena pudo mirar atrás y ver cómo la semilla que ella ayudó a plantar en el jardín de la tumba se había convertido en un árbol que daba sombra a las naciones. Ella murió, como vivió, en la presencia del Espíritu, siendo un puente vivo entre el cielo y la tierra. Hoy, su legado te invita a no tener miedo a los silencios de la historia, porque tu recompensa no viene de los hombres, sino de Dios. Siente la autoridad que surge de esta verdad y prepárate, porque lo que estamos por descubrir en el siguiente bloque transformará definitivamente tu perspectiva sobre el poder que Dios ha depositado en tus manos. Visualiza ahora, bajo la guía del Espíritu, cómo la vida de María de Magdala se convirtió en un baluarte de sabiduría para la iglesia naciente, ocupando un lugar que la historia oficial a veces prefiere omitir, pero que la verdad espiritual reclama con fuerza. Ella, que había sido liberada de una opresión total, entendía mejor que nadie que el secreto del éxito espiritual y material radica en la transmutación del miedo en una fe ardiente y dirigida. Al igual que un arquitecto del destino, María no permitió que las críticas de los líderes religiosos de su tiempo detuvieran su misión. Ella sabía que su autoridad no provenía de una jerarquía de hombres, sino del encuentro cara a cara con el león de la tribu de Judá en los círculos íntimos de los primeros creyentes. Ella enseñaba que el reino de los cielos se toma por la fuerza de la convicción. Una lección que hoy resuena en tu vida para que reclames lo que te pertenece por derecho divino. Su historia nos revela que ella fue una de las principales voces que mantuvieron vivo el mensaje de la resurrección cuando la persecución arreciaba. Su voz era el eco de Juan 11:25, recordándole a cada alma atribulada que Cristo es la resurrección y la vida. María Magdalena nos enseña que cuando te alineas con el propósito de Dios, te vuelves invencible ante las narrativas que intentan minimizar tu valor. Ella no se dejó ocultar. Ella brilló con tal intensidad que incluso 2000 años después, su nombre es sinónimo de lealtad extrema. Tú también, hoy, clama a Él con esa misma fuerza, sabiendo que tu historia no la escriben los hombres, sino la mano de un Dios que se deleita en exaltar a los que el mundo intenta dejar en la sombra. Considera la profundidad de la intercesión de María Magdalena durante los años de la dispersión de los apóstoles, una fase donde su obsesión por la presencia de Cristo se transformó en una red de oración que sostuvo espiritualmente a la Iglesia global. La historia que ocultaron es la de una mujer que fue la mano derecha de la Virgen María y el apoyo emocional de Juan el Apóstol, formando un círculo de poder espiritual que ni el Imperio Romano pudo quebrar. Ella aplicó el principio de la mente maestra al reunir a las mujeres de la comunidad para interceder por Pedro cuando estaba en la cárcel o por Pablo en sus viajes misioneros. Ella entendía que la oración colectiva es la fuerza más poderosa del universo. Imagínala, meditando en las palabras de Jesús, profundizando en los misterios que Él solo revelaba a sus amigos más cercanos, y convirtiéndose en una mística cuya conexión con lo divino era tan palpable que transformaba la atmósfera de cualquier lugar donde ponía sus pies. Ella es el modelo de la perseverancia en el desierto. No importa cuán árida sea tu situación financiera o familiar en este momento, María te enseña que la fuente de agua viva
está dentro de ti. Como dice el Salmo 42, su alma tenía sed de Dios y en esa sed encontró la abundancia que el mundo no puede dar. María Magdalena no fue una figura secundaria, fue la estratega espiritual del amor, demostrando que la mayor riqueza que un ser humano puede poseer es la conciencia de la presencia de Dios en cada respiración. Hoy, esa misma abundancia está disponible para ti si te atreves a creer que el Cristo vivo camina a tu lado, abriendo caminos donde antes solo veías muros de piedra. Finalmente, elevemos nuestro pensamiento hacia el legado de valentía que María de Magdala dejó sembrado en las tierras donde llevó la luz del Evangelio, desafiando la oscuridad del paganismo con la sencillez de un corazón purificado. Se cuenta que ella no solo predicó con palabras, sino con señales y prodigios que seguían a los que creen. Tal como se prometió en Marcos, las 4:17 de la tarde, han su presencia, en las costas de Europa o en los rincones de Asia Menor. Era la de una embajadora del reino, alguien que no pedía permiso para brillar, porque su luz era la luz del mundo. La historia que ocultaron es la de una mujer que poseía una autodisciplina espiritual férrea, dedicando horas a la contemplación para mantener su mente en la frecuencia de la victoria. Ella sabía que el secreto para mover montañas no estaba en la fuerza física, sino en la entrega total de la voluntad propia a la voluntad divina. María Magdalena murió rodeada de una paz que sobrepasa todo entendimiento, habiendo corrido la buena batalla y guardado la fe. Como diría más tarde el apóstol Pablo, en su transición a la gloria no fue un final, sino el inicio de una influencia eterna que hoy toca tu corazón. Ella te invita a ser un líder de tu propia vida, a no aceptar las etiquetas de pecadora o fracasada que el enemigo quiera ponerte, sino a abrazar tu identidad como un hijo o hija del Rey, ansiente ahora como la autoridad de esta mujer, que vio a Cristo vivo y nunca volvió a ser la misma. Fluye hacia ti para darte el valor de enfrentar tus propios desafíos con una sonrisa de victoria. Mantente en este estado de oración, pues estamos llegando al clímax de esta revelación, donde entenderás por qué tu encuentro con el Espíritu hoy es tan sagrado como Él. Encuentro de María en la mañana de la Pascua. Hermano mío, hermana mía, comprende que la historia de María Magdalena es la crónica de una mujer que aprendió a dominar el arte de la persistencia espiritual, convirtiéndose en el ejemplo vivo de que un deseo ardiente por la presencia de Dios es el único requisito para la verdadera grandeza. Tras la muerte y resurrección de Jesús, ella no se quedó atrapada en el pasado, sino que proyectó la luz de su experiencia hacia el futuro de la Iglesia, actuando como una mente maestra que conectaba la tierra con el cielo. Se dice que su influencia fue tal que los primeros obispos y líderes acudían a ella para entender la psicología del Maestro. Su capacidad de amar sin condiciones y su autoridad sobre las tinieblas. La historia que ocultaron es la de una mujer que poseía una inteligencia espiritual superior, capaz de discernir los tiempos y las estaciones del espíritu antes que muchos otros. Ella no buscaba títulos, pero su presencia imponía un respeto que solo emana de la santidad real. Al igual que ella, hoy estás llamado a elevar tu frecuencia mental y espiritual. Deja de verte como una víctima de las circunstancias y empieza a verte como un co-creador de tu destino bajo la gracia de Dios. San María Magdalena nos enseña que el secreto de la victoria está en la comunión ininterrumpida. Ella caminaba en la tierra, pero sus ojos estaban fijos en el Cristo vivo. Ansí, hoy sientes que el mundo intenta ocultar tu propósito. Recuerda que la
¿verdad? No puede ser enterrada para siempre. Ella siempre resucita. Y así como María salió de la tumba de su pasado, tú también saldrás con una autoridad que dejará mudos a tus adversarios. Adéntrate ahora en el misterio de la unción de la Magdalena. Esa capacidad sobrenatural de reconocer la presencia de Dios, incluso en los momentos de mayo, caos y persecución. La historia que ocultaron nos habla de una mujer que fue la guardiana de los misterios del corazón de Cristo, una discípula que entendió que la verdadera fe no se basa en leyes externas, sino en una transformación interna radical. Durante los años que siguieron a Pentecostés, ella se convirtió en un ancla de paz para las comunidades que eran perseguidas por el Imperio Romano, enseñándoles que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Como afirma un Juan 4:4, imagina su valentía al predicar en lugares donde el nombre de Jesús era motivo de sentencia de muerte. Ella no temía porque ya había visto a la muerte ser derrotada en el jardín. María Magdalena aplicó la autodisciplina de la fe de una manera tan perfecta que su sola sombra traía consuelo a los afligidos. Ella nos recuerda que la mayor riqueza no es el oro, sino la certeza de la salvación y la paz interior que ninguna crisis económica puede arrebatarte. Tú hoy puedes acceder a esa misma unción. Clama a Él en el nombre de Jesús y siente como la misma fuerza que sacó a María de la oscuridad, ahora te saca a ti de cualquier estancamiento. Ella no fue una espectadora de la historia, fue su protagonista silenciosa, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y que una vida rendida al Espíritu es el arma más poderosa contra el mal. Finalmente, contempla la apoteosis de su legado. María Magdalena, como la precursora de todos aquellos que se atreven a creer en lo imposible y a caminar por encima de las limitaciones humanas. Su vida, después de ver a Cristo vivo, fue un himno a la gloria de Dios, una manifestación de que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y desde Sechi. La historia que ocultaron es la de una mujer que alcanzó una madurez espiritual tan sublime que su transición de este mundo fue simplemente un paso de una gloria a otra mayor. Ella dejó tras de sí un rastro de luz que ni los siglos de dogmas pudieron apagar, una invitación a cada creyente para que asuma su autoridad bíblica y no permita que nadie le diga que no puede ser un canal de milagros. María Magdalena es la prueba de que el amor extremo produce una fe extrema y que esa fe es la moneda con la que se compran las bendiciones del reino en sus últimos momentos. Ella no miró atrás con arrepentimiento, sino hacia adelante con la alegría de quien sabe que su amado la espera con coronas de justicia. Hoy, su voz resuena en tu espíritu, pidiéndote que no te conformes con una vida mediocre, sino que busques la excelencia espiritual que ella encontró a los pies del Maestro. Mantén tu mente fija en esta revelación de poder y prepárate para cerrar este círculo sagrado, sabiendo que, al igual que María, tú también has sido elegido para ver al Rey, para escuchar su voz y para llevar su luz hasta los confines de la tierra, con una autoridad que nadie podrá ocultar jamás. Amado hijo, amada hija, el viaje no termina aquí. Este es solo el nacimiento de una nueva dimensión de fe en tu caminar. Has escuchado lo que el mundo intentó callar y has sentido la autoridad de una mujer que pasó de las cadenas de la oscuridad a ser la máxima embajadora del Cristo vivo. Ahora, la responsabilidad de portar esa antorcha está en tus manos. No permitas que esta revelación
sea solo un eco en tus oídos. Conviértela en la sustancia de tu realidad diaria. Si esta palabra ha encendido un fuego en tu espíritu, si has sentido como el Espíritu Santo te recordaba tu verdadero valor, te invito a dar un paso de fe ahora mismo. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni una sola de estas revelaciones que están transformando la fe en poder real. Dale me gusta a este video como un acto profético de que aceptas tu herencia de victoria y, sobre todo, compártelo con 7 personas que necesiten saber que su pasado no define su futuro. Conviértete hoy en un canal de bendición, tal como lo fue Marian. Deja tu testimonio en los comentarios. Escribe: yo también he visto al Señor, y reclama tu milagro. Recuerda que, al igual que la Magdalena, tú no eres una víctima de la historia. Eres un protagonista del reino. Sigue adelante. Mantén tu fe inquebrantable y camina con la frente en alto, porque el mismo Cristo que llamó a María, hoy te está llamando a ti para conquistar lo imposible. Amén.